de ellos nos han comunicado que no se encontraban bien y no podían estar en este día con nosotros. Solamente los fuertes, los valientes, permanecemos. Ahora, a ver cuánto tiempo aguantamos. Pero bueno, tomando unas buenas dosis de vitamina C, creo que es la C, la naranja. Va muy bien, la verdad. Yo cada día me tomo 4 o 5 naranjas y ya veis cómo estoy. Bien, dicho esto... Sí, Margarita no está y... Bueno, sí, ya lo sé, ya. Ahora le diremos que venga, no te preocupes, Pili, ¿vale? Venga. Vale, seguimos con Colosenses, ¿de acuerdo? Y no sé si recordáis, la semana pasada fue el llamamiento de Cristo según su grandeza. Pero hoy vamos a ver ese llamamiento de Cristo según su obra, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es el segundo de los mensajes relacionados con este devocional. No sé si lo lleváis al día. El que no lo lleve al día, que no me lo diga. Porque si no, castigo. Castigo. Y a los niños tengo que buscarles un premio a los niños para que a ver si ellos llevan el librito al día y les puedo dar un premio. Bueno, pues bien, como decíamos la semana pasada, empezar el año con buenos propósitos, con nuevos propósitos es bueno, tanto en el hogar y con los niños en este caso. Un tiempo de dedicación, de meditación, un tiempo apartado para leer y orar un poquito. Eso será un buen principio para nuestros niños y también para nosotros. Ya os comenté que vamos a basarnos estos 5 mensajes que tenemos de primero de año basados sobre la persona de Jesús, la persona de Jesucristo, porque es el personaje por excelencia que podemos tener y aprender de él. Podríamos haber escogido a cualquier hombre o mujer que encontramos en este librito del devocional, pero creo que es bueno que podamos centrarnos en el personaje de Jesús en especial. A ver, hacemos la pregunta, ¿quién es el que llama? ¿Quién es el que llama? Si no llama Dios, no será un verdadero llamado, ¿vale? Y podemos estudiar, como decíamos también, podemos estudiar y obtener pues, diplomas o títulos de teología o de estudios bíblicos, pero si no hemos sido llamados, no permaneceremos. No permaneceremos en la palabra de Dios, en el ministerio que podamos tener o llevar a cabo. Así que para cualquier ministerio, cualquier ocupación, servicio que queremos dar a la Iglesia y al Señor, para la gloria del Señor, si no es que hemos sido llamados, no permaneceremos. Por eso la importancia de ese llamamiento, el llamamiento de Jesús en nuestras vidas. Hablábamos, pues, de esa grandeza, la grandeza de Cristo, la grandeza de Cristo. Y decíamos que la grandeza de Cristo según la relación que Cristo tenía con Dios. La grandeza de Cristo según la relación con la creación. Y la grandeza de Cristo según la relación con su Iglesia, con cada uno de nosotros. Hoy, el estudio que estamos teniendo de esta carta de los Colosenses, extraeremos 3 aspectos fundamentales de ese llamamiento de Cristo según su obra. 3 llamamientos importantes, 3 fundamentos importantes de ese llamamiento de Cristo según su obra. Uno de ellos es la redención, el segundo la reconciliación y como tercero la santificación. Hablemos pues de esa redención. Al inicio de este primer punto lo encontramos en el capítulo 1, versículo 14 de esta carta que estamos estudiando. Dice este versículo 14 del capítulo 1 de Colosenses, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
Aquí vemos nuestra salvación respecto al pecado. Redención según el perdón de pecados. En otro tiempo habíamos sido esclavos, habíamos permanecido siendo esclavos del pecado y fue necesario un rescate, un pago, una redención. Escuchaba las noticias de estos días de una ONG que se quejaba o que pedía, porque en su barco ellos viajando en el mar van rescatando, buscando a náufragos, a personas que van en frágiles barcas, en pateras, fácil de hundirse. Y esta ONG pues decía, las naciones tienen la obligación, los gobernantes tienen la obligación de rescatar, de salvar a esas personas que están a punto de perecer, de morir. También la idea de rescate la encontramos en la palabra de Dios. Esa redención era algo muy habitual para los judíos. Ya antes de la venida de Jesús a la tierra, en el libro de Levítico, según las instrucciones, los mandatos del Señor para el pueblo de Israel, encontramos cómo Dios plantea cómo debe ser la redención para esas personas, o para las personas. Levítico capítulo 25, fijaros lo que dice este pasaje. Levítico capítulo 25, versículos del 47, encontramos estas palabras, hablando de esa redención, ese rescate, que era algo natural, obligado, por decirlo así, por parte de Jehová Dios. Dice, tu hermano, si él se empobreciere y se vendiere, después que se hubiese vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. O su tío, o el hijo de su tío lo rescatará. O un pariente cercano de su familia lo rescatará. Y si sus medios alcanzasen, él mismo se rescatará. En este mismo capítulo 25, versículo 25 también, dice, cuando tu hermano se empobreciere y vendiere algo de su posesión, de sus propiedades, entonces su pariente más próximo, más cercano, vendrá y rescatará lo que su hermano hubiese perdido, hubiese vendido. Es decir, el hecho de la redención, del rescate, era algo también habitual. Hasta las propias propiedades podían ser nuevamente rescatadas. A causa del pecado, el ser humano no solo se perdió a sí mismo, cayendo en una vida de esclavitud al pecado, totalmente esclavizada a su pecado, sino que perdió todas las riquezas espirituales que tenía cuando estaba en comunión con Dios. Recordáis en Génesis esa relación que había entre, en este caso, Adán y Eva y Dios. Todo eso se perdió. Y desde ese momento el ser humano queda esclavizado al pecado. Ahora bien, la maravillosa obra de Cristo, su obra, una de sus obras, es que hemos sido rescatados. Efesios capítulo 1, Efesios lo encontramos un poquito antes de Colosenses, muy cerquita a Colosenses, está caliente en los dos libros, pues dice Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es una gracia, es un don, es un regalo que obtenemos. Y eso es lo maravilloso que podemos encontrar después de esa separación del ser humano con Dios, esa esclavitud que el ser humano tiene con el pecado. Hemos sido redimidos, ni más ni menos, por medio de su gracia
que Dios comparte con nosotros. Aún más, concediéndonos la herencia espiritual que habíamos perdido en el paraíso. Una herencia que nos espera en los cielos. Fijaros cómo lo expresa Primera de Pedro. Pedro en su primera carta, expresa estas palabras de lo que recibimos, aquello que habíais perdido en el paraíso. Ha sido retomado, vuelto a nosotros gracias, ni más ni menos, a la persona de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 4. Dice así en la palabra de Dios, 1:4. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero. Así que encontramos aquí que tenemos una herencia incorruptible. Es una herencia integrada, incontaminada. Es una iglesia pura, inmarcesible, que es eterna. Es decir, íntegra, una herencia íntegra, pura y eterna. Ni siquiera podemos imaginarnos lo que esto representa cuando Pedro lo escribe de esa forma. ¿Qué es lo que tenemos en Cristo? Algo que no se puede ni uno ni imaginar. Toda la herencia que nos pueden ofrecer quizá nuestros parientes, nuestros padres, pues nunca llegará a ser tan completa como la que podemos obtener y que nos ofrece Jesucristo. Y es la herencia para cada uno de sus hijos. Cristo pagó el precio de nuestro rescate con su sangre. También en esta carta de Primera de Pedro, en el capítulo 1, el apóstol sigue diciendo de esta forma en el versículo 18. Dice, fijaros bien, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuál fue el precio que pagó Cristo por nosotros? Un precio muy alto. Pero gracias a ese precio, Cristo nos rescata. Somos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Algunas personas ven a Cristo como un gran personaje, como un ejemplo admirable que imitar. Algo bello, algo perfecto, pero no como el Redentor propio de su propia vida. Pues si Cristo no es el Redentor tuyo, el Redentor mío, no nos aprovecha de nada. Su obra fue una obra realmente valiosa. El precio de su sangre en la cruz del Calvario es una obra realmente valiosa, de gran precio. Y eso es lo que sirve para nuestra salvación. De ahí que Cristo puede ser muy hermoso para algunos, pero si no es nuestro Redentor, no nos aprovecha absolutamente de nada. Notamos que el perdón y la redención que tenemos no es algo del pasado, sino, como dice en Colosenses, el texto que estamos teniendo, Colosenses capítulo 1, podemos leer ese versículo 14, Colosenses 1:14, encontramos las palabras, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. No
no tuvimos redención. En quien no tuvimos redención, sino dice, en quien tenemos redención. Se nos trata de algo que es algo continuo, constante, incesante, no deja de fluir para nosotros esa redención en quien tenemos constantemente, permanentemente, esa redención a nuestro favor, a nuestro alcance, en cualquier momento que la queramos aceptar y reconocer. Hay perdón, un perdón diario para cada uno de nosotros. Y también poder para evitar caer en pecado. Ese perdón diario para nuestros pecados y ese poder para poder evitarlos no es ni más ni menos gracias al poder de Jesús para ayudarnos a evitar vivir o caer en los pecados. Tenemos pues ese perdón diario, constantemente en nuestro alcance. Hemos hablado de la redención, pero también, como os decía al principio, en este pasaje encontramos la reconciliación, la obra de la reconciliación de Cristo. Los versículos 20 y 21 de este capítulo 1 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y extranjeros, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. La reconciliación significa, ni más ni menos, restauración a la normalidad de unas relaciones. Volver a la normalidad de cualquier relación rota que se haya producido. Eso es una reconciliación. Y en Edén, en el paraíso, se rompió la reconciliación. Y Cristo vuelve a unirnos nuevamente. Esa relación rota. El hombre, por su pecado, no solo fue destituido de la gloria de Dios, sino que se hizo extraño y enemigo, se nos dice el pasaje. Extraño y enemigo. Pero la obra de Cristo es lo que hace que volvamos otra vez a tener esa reconciliación. Cristo ha cambiado la situación que teníamos. Y esa situación de esa rotura ha sido totalmente cambiada. Fijaos lo que escribió también en Efesios el apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículo 4 y 5. En este texto encontramos esas palabras. Dice, pero Dios, capítulo 2 de Efesios, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y añade alguien que escribió después, por gracia sois salvos. Juntamente con Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Dios en su misericordia, rico en misericordia. Versículo 13 de este capítulo. Pero ahora en Cristo Jesús, capítulo 2 de Efesios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La obra de Cristo es extraordinaria. La obra de Cristo nos reconcilia. La obra de Cristo hace que nos acerquemos nuevamente a Dios, podamos estar cerca de Dios. Si volvemos a Colosenses capítulo 20,
capítulo 1, versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en los cielos. Nos habla de una reconciliación total, una reconciliación de carácter universal, que afecta no solo al ser humano, sino a la tierra, a la creación misma y los cielos. Qué poder tan extraordinario tiene nuestro Dios, que esa reconciliación con la naturaleza se hace realidad. La tierra y los cielos. Una relación universal. La obra de Cristo, de algún modo, afecta a toda la creación. Por medio de él, reconciliar absolutamente toda la creación. Y sigue diciendo en ese versículo 21 que hemos leído, en quien en otro tiempo éramos extraños y enemigos. La muerte de Cristo no solo es el rescate, como decíamos, es también la fuerza que se produce en nuestro interior, que nos atrae. Es como un imán, que somos atraídos. Somos atraídos por medio de esa reconciliación que Dios quiere con el ser humano. Él los ha reconciliado. Es el deseo de estar a bien con Dios. Cuando sentimos el peso del pecado en nuestras vidas, cuando sentíamos esa separación de Dios, que éramos indignos de acercarnos a Dios, pero Cristo dio su vida por nosotros. Y entonces se produce en nosotros un deseo de estar cerca en las cosas de Dios. Veíamos ayer la película sobre los Andes, de aquellos equipos de fútbol, o no sé, de rugby, que cayó su avión, ¿no? Y en un momento dado, pues uno de ellos, bueno, según la película, ¿no?, dice: yo doy mi vida para que vosotros podáis vivir. Y bueno, no sé si habéis visto la película o la anterior, pero la idea es que fueron, en un sentido, sin querer, fueron ofreciendo sus vidas para que otros 16 pudiesen vivir. Cristo hizo lo mismo. Ellos lo hicieron porque no tenían otro remedio, porque morían. Y lo hicieron, pero Cristo lo hizo voluntariamente. Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. No hay mayor amigo que este, que da su vida por sus amigos, sus hermanos. Así que quizá no te ha pasado a ti alguna vez que has estado disgustado con alguien y hasta que no te has reconciliado con esa persona, has estado intranquila y no tenías esa paz. ¿Te enfadaste? ¿Alguna vez me enfado con Sara? Sí. ¿Alguna? Una vez al año. No hace daño. Y la verdad es que te sientes un poco intranquilo, un poco. Y notas que no hay esa relación, no hay esa paz que debía haber con aquella persona, hermano, amigo, vecino, no importa. Y eso es lo que pasa cuando estamos alejados de Dios. En nuestro interior hay un vacío que solamente lo llena la figura, la imagen de Dios en nuestras vidas. Y ahí es cuando realmente sentimos esa paz que nos produce
estar reconciliados con Dios y saber que nos reconcilia por medio de Jesucristo. Al reconciliarnos con Dios experimentamos en nosotros el deseo de una nueva vida de santificación. Nuestra conversión, pues, nos lleva a la santificación. Hemos sido reconciliados y de eso nos lleva a vivir una vida de santificación. Versículo 22 de este capítulo de Colosenses 1. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Aquí aparece nuestra relación con Dios. Es la santidad. La santidad es el objetivo de la redención que Cristo produce en nosotros, el precio que paga Cristo por nosotros, y la reconciliación que se produce. Hemos sido pues comprados, hemos sido reconciliados. La palabra que encontramos dice santos y sin mancha, irreprensibles. ¿Para qué? Para mostrar al mundo nuestra nueva posición en Cristo. Hay dos características relacionadas con la santificación. Una de ellas es que es obra de Dios. Y otra de ellas es que depende de ciertas condiciones. La santificación es obra de Dios. No podemos hacernos nosotros santos a nosotros mismos, y menos nos pueden hacer otros santos o declararnos santos. Ningún hombre o mujer puede declararnos santos. Pero Dios sí lo hace, y lo hace de una manera efectiva. Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esto lo encontramos también en Efesios. Capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Somos estructura, hechura. Somos estructura, forma, configuración suya. Eso representa hechura. Son las manos del artesano, del forjador, del carpintero, del moldeador de barro, el borrero, no. Alfarero. ¿Recordáis Jeremías? Jeremías capítulo 18, versículo 6. Aquel alfarero que estaba construyendo una vasija. Y de repente, pues, esa vasija se rompe y tiene que volver a restaurarla. Tiene que hacer una nueva obra. Nosotros también fuimos una vasija rota y Cristo nos moldea. Vuelve a hacer la obra en nosotros, a imagen suya, si estamos, desde luego, reconciliados y redimidos por Él. Esa es la obra que hace Cristo en nosotros, pero depende de ciertas circunstancias. Y si volvemos a Colosenses capítulo 1, versículo 23, dice así la palabra de Dios, y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo el cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El poder de Cristo y la obra que Él realiza por medio del Espíritu Santo no tiene nada de mágico. Se hacen realidades cuando ejercitamos nuestra fe. La fe en Jesús y en su obra, en lo que Él ha hecho por nosotros. Ahí es donde está la magia, podríamos decir. Y también cuando permanecemos en esa esperanza del Evangelio. El Evangelio nos produce una esperanza de que un día veremos a Jesús.
Un día tendremos una eternidad. El Evangelio nos da: voy pues a preparar lugar para vosotros. Si no fuera, no lo hubiese dicho. Así que esa es la esperanza del Evangelio que produce en nosotros. Si permanecemos en fe y confiamos en esa esperanza que da el Evangelio, nuestra permanencia ha de ser constante. Dice la palabra de Dios: firmes, sin moveros. Firmes y sin movernos de la esperanza, permaneciendo. No podemos dejar nuestra posición. Cuando hice el servicio militar, pues una de las cosas que aprendí, y que aprende cualquier que está en el ejército, es mantener tu posición. Te dejan en un lugar de guardia, en una esquina quizá del cuartel, del lugar que allí donde tienes que permanecer, vigilante, firme, constante, y de allí no te puedes mover hasta que te dan una nueva orden. Y esto es lo que dice la palabra de Dios: si vosotros permanecéis fundados, firmes en la fe y también en la esperanza que nos da el Evangelio. No podemos descuidar este fundamento, la doctrina del Evangelio. No descuidar nuestra vida espiritual. Eso nos puede llevar a retroceder en el camino de la santificación y caer en el error. ¿Dónde se basa nuestra esperanza? Pues está fundamentada ni más ni menos en el poder de Dios. Nuestra esperanza está basada en el poder de Dios mismo. Pablo nos habla de ese tesoro en vasos de barro. En 2 Corintios encontramos aquellas palabras: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos ese vaso de barro. Estos vasos somos cada uno de nosotros. Y el tesoro está en ese interior. La fe no la podemos ver, pero la sentimos. La esperanza que tenemos también está en nuestro interior, porque la sentimos. Y quizá nos es difícil de expresarla, pero es así. Supongamos que tenemos que llenar un vaso. A ver. Ay, mira, un vaso. Supongamos que tenemos que llenar un vaso. Y este vaso lo podemos colocar en 3 posiciones. Puede estar hacia arriba. Puede estar hacia abajo. O puede estar inclinado. Así que esta es la posición que podemos nosotros adoptar respecto a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El vaso puede estar hacia abajo, figura de la persona sin Cristo. El vaso puede estar inclinado, figura de la persona carnal. Y el vaso puede estar hacia arriba, figura de la persona espiritual. ¿Cuál es el cristiano que puede estar completamente lleno? ¿Cuál es la posición que creemos que el cristiano puede tener, que el vaso puede tener para que se llene? Pues ni más ni menos con esa esperanza de tener las cosas, las puestas en las cosas de arriba. Es mantenernos mirando hacia arriba para que podamos estar llenos de plenitud. Así que hemos hablado de redención, de reconciliación y de santificación. 3 grandes palabras que debemos de tener en cuenta a la luz del mensaje de la salvación que tenemos. El apóstol Pablo, de una forma entusiasmada, sigue escribiendo en este pasaje. Fijaros en Colosenses capítulo 1, versículo 24. Dice: ahora me gozo. Estaba tan contento el apóstol. Estaba tan gozoso, dice: ahora me gozo en lo que padezco
por vosotros. Está padeciendo y está contento, está alegre, está gozoso. Y lo que cumplo en mi carne, lo que padezco en mi carne, padezco por vosotros y lo que estoy padeciendo en mi carne, quizá encarcelado, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Es un mensaje digno de ser predicado, aunque su predicación comporte trabajo y lucha. Versículo 29, para acabar aquí. Dice, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Por eso está gozoso este apóstol. Gozoso porque si algo actúa en él es por la potencia que hay en él por medio de Jesucristo. Trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. La acción de Cristo en cada uno de nosotros también es una acción poderosa, porque Él tiene poder. Él tiene poder para reconciliarnos, redimirnos y producir esa santidad en nuestras vidas. Cristo es el inigualable. Déjate guiar por Él, por medio del Espíritu Santo, y verás cómo tu vida cambia de una forma radical. Si nos dejamos guiar en nuestra posición hacia arriba, nuestra vida va a ir cambiando poderosamente, pero no por nuestras fuerzas, sino por el poder de Cristo que opera en cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga.